sea que es fundamental este hecho que nos da la experiencia, que sencillamente es la soberanía de Dios. Incluso en el Nuevo Testamento, el Espíritu, que es el primer don, el don del Espíritu se diferencia después en carismas. Y son distintos y a veces más grandes. De manera que el Padre Hurtado, yo no soy el Padre Hurtado, entonces yo me voy a revelar o me voy a alegrar de que los jesuitas tengamos un Padre Hurtado. ¿Cuál es la actitud cristiana y humana? Dios se fija más en el otro. Caín dice, y yo soy el primogénito. Además, yo sucedo a mi padre, porque mi padre era agricultor, ¿no? Cultivaba el Edén, y yo también. O sea, yo tengo todos los derechos de primogénito. Y en cambio resulta que al segundo le hace más caso Dios. No lo acepto, de ninguna manera. No. Ahí es el punto. Y ahí arranca todo. Y creo que esta interpretación es más profunda y ilumina más en nuestra vida. Porque muchas veces bien surgen los rencores de eso, del no querer aceptar. Diferencias que están dadas, que son hechas, que son maneras de ser, talentos distintos, etc., ¿no? Naturalmente eso no va a justificar explotación, pero vean que aquí no hay nada de explotación. Caín, frente a ver cada uno trabaja en lo suyo, no hay tensiones entre los dos hermanos, preferentemente de injusticias en el relato. O sea, ahí viene la protesta, y en la traducción, esto yo lo podría justificar, hay una serie de textos. Los hebreos tienen una manera de comparativo, de indicar más o menos, que está basada en el sí y el no. Por ejemplo, se dice la esposa amada y la odiada, a la letra, ¿no? Entonces dice, entonces quiere decir que odia a la otra, y se ve por el contexto que significa la preferida y la no preferida. Es una manera hebrea de establecer el comparativo. En Raquel y Lía está clarísimo, porque da dos versiones. Entonces a Lía la quería, naturalmente que la quería, y tenía relaciones con ella, pero prefería a Raquel. Pues ese prefería se dice, a la quería, no la quería, sí y no. En castellano tenemos una cosa parecida, de afirmar y negar para dar el comparativo. Yo pongo este ejemplo de dos hermanos. Uno se llama Marcelo y otro Marcelino. Marcelo mide 1,95 de altura y Marcelino nada más 1,90. Viene un amigo y ve a Marcelino. ¡Uy, qué chico tan alto! Dice, ¿qué va? Ese no es alto, el alto es Marcelo. ¿No se dice así en castellano? Ese no es alto, el alto es Marcelo. Ese no es, ese sí es. Entonces uno de 1,90 no es alto. ¿No está claro? Imagínense esto en el campo del talento. ¿Y qué chico tan listo? ¿Y tú qué va? El listo de la clase es aquel. Entonces, ¿qué decir que ese no es listo? No, es muy listo, pero el otro es súper listo. Es decir, en castellano tenemos también este esquema semántico de ponderar una diferencia por afirmación y negación. Pues este sería el punto, y yo lo justifico con algunos ejemplos del Antiguo Testamento en que aparece el sí y el no. Por ejemplo, el aceptar y el rechazar en el Salmo 78 se dice aceptó, rechazó, y significa prefirió, porque no rechazó. Dice el Salmo 78 en los últimos versos: hirió al enemigo en la espalda, infligiéndole una derrota definitiva. Repudió las tiendas de José, no escogió la tribu de Efraín, escogió la tribu de Judá y el monte de Sión, su preferido. A los enemigos, la derrota. Entre los israelitas está José, Efraín el norte y Judá el sur. Y dice, repudió, rechazó a los del norte y escogió a los del sur. ¿Los rechazó? No los rechazó. Los israelitas del reino del norte siguen siendo pueblo de Dios, pero este repudió, aceptó, es una preferencia. De manera que esa es la explicación que yo doy, y la línea. Entonces yo creo que de esta manera llegamos a un punto profundo que puede iluminar nuestra pastoral, nuestro sentido cristiano, que es esta soberanía de Dios en sus dones, de cualquier orden que sea, y esta aceptación humana de la diferenciación, incluso en el orden de lo espiritual. ¿Por qué? Porque la diferenciación
es una consecuencia de la hermandad. Y la diferenciación puede llevar también consigo grados. Y esto creo que puede ser interesante después para el esquema de reconciliación. Porque aquí Caín no se reconcilia con esa situación. No sé si ahora es hora de hacer una pausa o qué. No, como quieran, ¿eh? Estos los de, como llaman, los cursillos de cristiandad se estilan aquí. Sí, Me viene por lo de colores. De colores. Y de los de Kiko también. Kiko. Más peligrosos los cursillistas. Los cursillistas. Ah, sí, tienden a ser un grupo. Sí, a veces. Luego después mentalmente tienen un poco horizonte. Están en la Biblia de Jerusalén y se acabó. Y los escrita alguna cosa de Kiko y no hay permeabilidad, ¿no? Bueno, entonces, si les parece, continuamos con esto de Caín y Abel. Como ven, es un relato breve, pero que da mucho de sí. Ahora, llegando a este punto, no sé si ha quedado suficientemente claro, mi propuesta de lectura, que es el sí y el no como comparativo, pero el comparativo que siempre, de parte de Dios, significa una diferencia. Dios, en la manera de repartir sus dones, es soberano y crea la diferencia. Y eso es inherente a la fraternidad, sea en la familia, sea en la humanidad o en la Iglesia. Y este es un dato que el hombre tiene que aceptar, no solo resignado, ¿no?, sino agradecido. Porque no lo dice el texto, pero no, habría que verlo. En San Pablo lo va a mencionar como fuente de unidad. Precisamente esa diversidad va a provocar el que unos necesiten de otros y pueda ser un elemento de un vínculo. Pero eso va a ser una interpretación ya paulina posterior. En el texto no llegamos a eso. El texto lo que me da es el dato radical de la diferenciación que brota de la fraternidad. Ahora, en este momento en que ya Caín no lo acepta, en este momento empieza una situación de espíritu que Caín no entiende. Caín no se entiende a sí mismo. El texto sagrado, en este relato, no es un tipo de relato psicológico como al que estamos acostumbrados nosotros, lectores modernos, en que se analizan los movimientos del espíritu, ¿no? Los grandes escritores, un Proust, etc., se meten dentro del personaje y van analizando. No es típico del estilo bíblico. El estilo bíblico es mucho más directo, más inmediato, y cuando habla de sentimientos los presenta en forma de gestos, más que el sentimiento interno, los gestos. En ese sentido, en el mundo bíblico, el gran avance de introspección lo dan los salmos. En los salmos hay un esfuerzo de mirar hacia adentro, pero en el relato no se mira hacia adentro, sino se mira por fuera. Y lo que me da de Caín es un gesto, una actitud, que es una irritación profunda y un gesto, andar con la cabeza caída, ¿no?, huraño. Algunos dan una traducción moderna, dicen que andaba deprimido, pero con ese tipo de depresión que puede provocar la agresividad, ¿no? Hay depresiones que provocan la inacción y hay depresiones que por reacción provocan la agresividad. Esta es la figura de Caín que empezamos a ver ahora, después de la diversidad de Dios. Un Caín que no acepta eso. ¿Por qué? Porque él es el mayor, porque él tiene los derechos, tiene los privilegios y porque él ha ofrecido también. En esta situación en que Caín no se entiende a sí mismo, él está entrando en una situación peligrosa, porque esta protesta puede evolucionar, convertirse en rencor, del rencor se puede pasar al odio y el odio puede llegar al extremo. En esta situación interviene Dios.
Fíjate que los primeros capítulos del Génesis, las intervenciones de Dios son muy pocas, es muy económico el autor. A Adán y Eva les da una ley, una norma, podéis comer, no podéis comer, y luego viene el interrogatorio y la sentencia. Pero es económico. Esta ya es una nueva intervención de Dios. Y esta intervención de Dios, paterna, porque no son los padres los que actúan, deberían haber sido los padres. Según la tradición sapiencial, les toca a los padres llamar aparte al hijo, aclararle, a ver qué te pasa, indagar, explicarles con su experiencia. No se dice nada de los padres, pero Dios mismo actúa paternalmente. Ahora, vean que solamente Caín recibe un diálogo de Dios. Y ahora yo pregunto, ¿a quién atiende Dios más? ¿A Caín o a Abel? Según el relato. Y yo tendría que decir Caín. Yo tendría que decir que de alguna manera Caín es preferido. Porque a Abel no le dedica, es la atención que le dedica a Caín. En este momento en que Caín todavía ha pecado sí o no, porque es un pecado en que el pobre muchacho no acaba de entender lo que sucede. Ciertamente no es la actitud buena, correcta, pero su responsabilidad es limitada por la oscuridad, por la confusión. En ese momento Dios de quien se preocupa no es de Abel, sino de Caín. Y esto significa, esto lo conocemos muy bien por el Evangelio. No tienen necesidad los sanos de médico. Claro que el Evangelio lo dice irónicamente, con una punta tremenda de ironía. Claro, vosotros como estáis sanos, como no tenéis nada que curar. Esta es la visión de un Dios paterno que se preocupa por Caín y que se preocupa de una manera particularísima, porque si a Abel le ha aceptado los dones y le ha bendito, a Caín le ofrece un oráculo personal. Le llama aparte, le empieza a explicar y le empieza a animar. Es una admonición seria, pero paterna. En esa admonición tiene una dificultad de texto muy grande, enorme. El elemento más significativo es el aclarar a Caín lo que está sucediendo. Esto puede pasar muy bien a un joven. Por la experiencia lógica, natural, el muchacho, el adolescente, hay situaciones espirituales que él no puede dominar porque no las entiende. Y necesita una persona que inspire confianza y que de una manera sensata, razonable, le haga ver lo que él no ve. Porque es muy difícil verse a sí mismos. Las culturas humanas evolucionan en gran parte por la introspección, o sea, por la mirada hacia adentro. En Grecia, Homero todavía es externo. Los líricos son los que empiezan a mirar hacia adentro. En la Biblia el relato es externo, los salmos empiezan esta mirada hacia adentro. Pues bien, esa dificultad de la mirada hacia adentro la suple en este relato Dios mismo. Y Dios mismo se convierte en el analista psicológico de Caín. Y le dice un discurso muy breve y muy sustancioso. Yo aquí tengo unas frases, título de Ruperto de Deutsch, el gran exegeta medieval, originalísimo, y pues, tiene un latín un poco difícil, pero especial ya, pero es uno de los grandes autores medievales. Dice, el compasivo invita a Caín a la misericordia, a tomar conciencia, lo invita hacia su interior para que comprenda lo que está pensando, si es bueno o malo. Estas son palabras de Ruperto de Deutsch. Es del siglo XI. ¿Y qué es lo que le está pasando a Caín? Lo que le está pasando es que entra a una situación gravemente peligrosa, que es la situación de un rencor que puede crecer, convertirse en odio, y luego el odio puede llegar a sus consecuencias. Y esto lo dice en unas expresiones hebreas en un texto extremadamente difícil. De manera que me van
vamos a ahorrarnos la explicación aquí del texto hebreo. Esto lo haríamos en una clase ya a nivel universitario de exégesis, y sencillamente doy esta lectura, pero confesando que si encuentran alguna otra lectura puede deberse sencillamente a la dificultad real del texto, que es, dice: el Señor dijo a Caín, ¿por qué te irritas? ¿Por qué andas cabizbajo? Esto lo primero es el hecho, ahí todavía no hay ninguna explicación. Pero al preguntarlo, de alguna manera Dios está criticando. No está justificada esa actitud. Cuando yo pregunto ¿por qué haces esto?, es de alguna manera decirle no haces bien en hacerlo. Es exigirle, pero en vez de decir está muy mal lo que haces, que es una manera dura y áspera, yo le digo ¿por qué haces eso?, que es mucho más eficaz. Vemos, esta manera de actuar de Dios es más paternal, porque obliga al hombre él mismo a dar razón de sí, y no es sencillamente esta condena que viene desde fuera, tajante. Pero todavía se queda en la superficie, en lo que nos ha dicho antes, que estaba irritado y que andaba cabizbajo. Y ahora añade: si procedes bien, ¿no levantarías la cabeza? Si toda tu actitud interior fuera limpia, no andarías cabizbajo. Ahí es donde es dificilísimo el hebreo, porque en vez de decir cabeza baja, dicen alzada. Si procedes bien, no alzada, no habría alzada de cabeza. Bien. Pero, si no procedes bien, a la puerta acecha el pecado. Vamos a fijarnos en esta frase. Del proceder bien se sigue un gesto exterior del hombre que es noble, es abierto, uno da la cara. Cuando anda cabizbajo no se le ven los ojos, ¿no? Uno da la cara, uno está libre. Levantar cabeza siempre ha tenido ese sentido de libertad de espíritu, libertad interior. Y es signo de que no hay problemas en la conciencia. Pero si no obras bien, si hay algo que no está bien en tu actitud, entonces atención. Y aquí Dios echa mano de una imagen, también muy concentrada. Es una metáfora que nos ayuda a entender lo de la serpiente del paraíso. Y la metáfora es el pecado, que en hebreo es femenino, acecha, está tumbado, agazapado a la puerta. Ahí hay una incoherencia gramatical, porque entonces sería culpa, agazapado. Esa incoherencia gramatical se puede explicar porque el autor imaginativamente está viendo al pecado como una fiera, un animal salvaje, feroz. Por ejemplo, un tigre o un león. Había diversas especies de león en aquellas regiones en la antigüedad, de manera que el león es una experiencia conocida de muchos, pero puede ser también algún otro animal. Lo interesante es la postura en que está Robetz, que extendido, de ordinario suele indicar más bien la postura de descanso. Podría ser, pero por todo el contexto parece que es más bien la postura del acecho. Los que si no lo hemos visto directamente, al menos lo habremos visto en película. La postura del león en acecho, agazapado, pero hemos visto la de los gatos, ¿no? Cuando están en una postura que están con los músculos tensos y que en un momento saltan. Bien. Pues la imagen que nos da es que el pecado, que es una cosa interior, hatat, ya es el acto. Ahora está pensando no de la actitud, sino en el acto. O sea, esta realidad interna, Dios la proyecta hacia afuera imaginativamente. Y esa realidad, pecado, es como un animal que está agazapado. Por lo tanto, es feroz, es agresivo, es peligroso. Además, está dispuesto, está allí, agazapado. ¿Por qué? Porque dentro de ti hay algo que no va, ahí está allí. Y lo va a decir un poco inmediatamente, está agazapado para lanzarse sobre. Y está a la puerta. Entonces aquí todos los elementos tienen valor. Vamos a tomar está a la puerta. Para cualquiera, pero para los hebreos mucho más, la puerta es el punto decisivo del entrar y el salir, es el acceso. Porque para ellos la vida humana es entrar y salir.
En los Hechos de los Apóstoles se habla de los que conocieron a Jesús desde que en su entrar y en su salir. Moisés vivió y podía entrar y salir. Ellos, la vida es un entrar y un salir y un entrar. Por eso la puerta es un punto capital y decisivo para ellos. ¿Cuál es aquí la puerta? Evidentemente es una puerta que puede ser del pensamiento a la acción. Es la puerta de la interioridad a la exterioridad. Pero siempre la puerta es el punto decisivo. Pues bien, ahí está tumbado y agazapado Hatat, pecado. Se podría escribir pecado con mayúscula, sin artículo. Pecado está agazapado a la puerta. En lo cual Dios está descubriendo una realidad interna profunda, pero yo insisto por razones catequéticas, para que vean que el mismo texto bíblico me está dando la clave, que la serpiente es una manera, es poética, es una figuración poética, porque aquí Hatat, pecado, dice que está agazapado, tumbado. Por lo tanto, es una forma imaginativa. Además, de todo lo que está hablando el Señor es de una cosa interna a Caín. Todavía no se ha llegado al acto. Y esa cosa interna, imaginativamente, se presenta en estos términos. Digo que esto nos ayuda un poquitín a entender el lenguaje bíblico, que es el lenguaje popular, el lenguaje sencillo, imaginativo, narrativo, etc. O sea, este dato de a la puerta es muy importante, es muy profundo, porque nos dice que en ese punto decisivo en que se pasa de a, en que la cosa está fuera y entra, o la cosa está dentro y sale, la puerta, en ese punto en que la conciencia y la libertad controlan, ahí se encuentra Hatat, y hay que contar con él. De manera que, entonces voy a aniquilarlo, no lo aniquilas. Voy a destruirlo, no lo destruyes. Más tiene eso, es feroz. Implica una violencia. ¿Pero es externa o es interna? Digo, en la descripción de Dios es externa. La realidad psicológica de Caín es interna. Lo otro es proyección imaginativa. De manera que eso es una realidad. Y además es agresiva, porque se constituye como una potencia que tiene una apetencia. Y aquí emplea exactamente las palabras en que se hablan de Eva, que tiene apetencia por el marido. Pero el marido la dominará. Esa apetencia sexual, vital, intensa, apasionada, algo así se dice de este Hatat, del pecado. Tiene como una extraña fuerza de atracción para el hombre. Pero añade Dios, tú puedes dominarlo. Como Eva es Eva, tú sentirás la apetencia por el marido y él te dominará. Aquí, a Caín, el pecado está ahí y está con ganas, tiene ganas de ti, se va a lanzar, pero tú puedes dominarlo. Y en esta expresión, tú puedes dominarlo, está diciendo, tú tienes que dominarlo. O sea, en el ser humano hay algo profundo, hay una ferocidad ahí metida. Pero es vocación del hombre dominarla. Y esa ferocidad está en los puntos claves, en momentos de la vida importantes, se presenta. Y tenemos que contar con ella. Y una educación realista no prescinde. Uno de los errores y de las ingenuidades de la teoría, de la doctrina del marxismo, es no contar con este Hatat, con este pecado. Pensar que todo es estructural, que si yo cambio una estructura política organizativa, ya todo va a ser bueno. Es una ingenuidad trágica. Nosotros tenemos que hacer las cuentas siempre con esa realidad, que Pablo lo va a describir en otros términos, en el capítulo 7. ¿No? Pero suena esta frase poderosa de Dios, tú puedes dominarlo, puedes señorearlo. Saldrá en el Salmo 19 ese tema en que uno pide a Dios que no me señoree el pecado ese a sabiendas, a conciencia. Por eso digo que esta presentación, este análisis que hace Dios es brevísimo, pero yo me parece que es de gran profundidad y de gran riqueza.
Es una cosa que en nuestra catequesis podemos explotarlo, pero aceptando el lenguaje imaginativo de la Biblia. Y cuando nos preguntamos sobre la violencia, ¿pero esto es una respuesta o no es una respuesta? Pues de alguna manera es una respuesta. No es la última, pero de alguna manera es una respuesta en que hemos de contar con ella. Y si estamos aspirando a una sociedad que se reconcilie, etcétera, siempre será una sociedad dispuesta a reconciliarse. Pero no podemos soñar con una sociedad en que ya no haya pecado. Ni siquiera una sociedad familiar, etcétera, o eclesial. Pero sí el dominio de una cosa que está ahí. Hay después todo un desarrollo posterior de la visión de la ferocidad del hombre vista como en clave de fieras. En los salmos es muy frecuente el enemigo, el hostil, es un león, es un búfalo, es una serpiente, etcétera, todo lo hostil. En Daniel, en el capítulo 7 de Daniel, los 4 imperios están presentados emblemáticamente por fieras, una detrás de otra. Y cuando termina ese poder, lo que inicia una nueva era de la humanidad es un hombre, una figura humana. Frente a lo bestial, lo humano. Por eso es vocación del hombre señorear eso que está ahí. El texto bíblico, este texto del Génesis, no da el paso siguiente. Dice, pero entonces es un poco optimista, ingenuo, porque dice, tú puedes señorearlo. Bien, él no se plantea el tema de la gracia. Pero yo diría que el hecho de que sea Dios quien habla a Caín y quien se lo dice, ya está incluyendo gracia, porque la palabra de Dios dirigida personalmente al hombre es gracia, y la invitación de Dios, tú tienes que señorearlo, es gracia. Diría yo que implícitamente, visto por uno que conoce el Nuevo Testamento, yo diría que de alguna manera está ahí, pero el autor no se plantea ese problema, como sucede en varios textos del Antiguo Testamento que nos resultan un poco ingenuos, porque parece que no hacen las cuentas sin la gracia. Y diríamos, sin mencionar explícitamente la gracia, pero de alguna manera implícita la encontraremos. Creo que esto está claro, este punto en que, a la luz de Pablo, añadiríamos en el capítulo 7, «Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo corruptible?» Y contesta, «Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo». Ese poder de señorear me lo va a dar Jesucristo. Eso es un elemento de lectura ya en clave cristiana que nosotros podemos utilizar, sin atribuírselo al texto del Génesis. El texto del Génesis se queda en el otro nivel. Bien. De manera que aquí hemos tenido este acto de misericordia, de bondad de Dios para con Caín, muy superior a todo lo que ha hecho por Abel. Pero Caín rehúsa. Caín no la acepta. Y entonces realmente el pecado que está dentro agazapado salta sobre él y él salta sobre su hermano. Entonces inmediatamente viene la escena vamos al campo, y en el campo de una manera fulminante el delito injustificado. Porque la muerte entra en el mundo por envidia del diablo, dice el libro de la sabiduría, ¿no? Es la envidia. Teóricamente, en la primera pareja, Dios le pone pena de muerte si comen del fruto. Si coméis del fruto, cuando comáis del fruto, en cuanto comáis del fruto, sois reos de muerte. Es el sentido del texto. Es una cláusula legal, es una prohibición con cláusula punitiva, penal. Ellos comen del fruto y Dios conmuta la pena de muerte en destierro perpetuo del paraíso. Por lo tanto, no ha entrado la muerte. Tenía que haber entrado, pero todavía no ha entrado. De hecho, en el libro del Génesis, en nuestra Biblia, la muerte entra por el odio. El padre de la muerte es el odio. Así como el amor es fecundo, el odio es mortífero. Y el odio puede empezar en forma de envidia o de rencor. No siempre se empieza ya por el odio. Ya ha sucedido ya el delito,
por no aceptar a su hermano. Yo tengo aquí una cita de Ortega y Gasset en sus meditaciones sobre el Quijote. El odio es un afecto que conduce a la aniquilación de los valores. Cuando odiamos algo, ponemos entre ello y nuestra intimidad un fiero resorte, de modo de acero que impide la fusión, siquiera transitoria, de la cosa con nuestro espíritu. Solo existe para nosotros aquel punto de ella donde nuestro resorte de odio se fija y todo lo demás o nos es desconocido o lo vamos olvidando, haciéndolo ajeno a nosotros. Cada instante va siendo el objeto menos, va consumiéndose, perdiendo valor. El rencor es una emanación de la conciencia de inferioridad, es la supresión imaginaria de quien no podemos con nuestras propias fuerzas realmente suprimir. Lleva en nuestra fantasía aquel por quien sentimos rencor el aspecto lívido de un cadáver. Lo hemos matado, aniquilado con la intención. Y algunos analistas modernos que estudian el terrorismo como tal, en la psicología del terrorista, dicen, ellos ya han matado, en nombre de una idea, de un principio, de no sé qué, salvación o liberación, ellos ya han matado, ya no, la vida ya no cuenta, incluso una vida inocente ya no cuenta. La ejecución ya es secundaria, o sea, el hecho ya que dispare, ya, porque ya en la psicología del terrorista ya la vida humana ya está cancelada, ya no tiene valor. Eso es, por ejemplo, Aron y algunos otros franceses que han estudiado mucho el tema recientemente de la violencia en su dimensión psicológica, sobre todo esta violencia de grupo organizada que llamamos terrorismo como experiencia actual. Bien, esto es, naturalmente ya desborda un poquitín, es una iluminación del tema del odio, del rencor, como salta el hatat, el pecado, y lleva a la aniquilación, a la destrucción. O sea que la primera muerte de la humanidad, la muerte entre la humanidad, de hecho, por el odio. Y la primera muerte de la humanidad es homicidio, es fratricidio. Podríamos preguntarnos, ¿existe algún homicidio que no sea fratricidio? Si creemos en la hermandad humana, de aquí verdaderamente arrancará toda esa visión del Dios de la vida que no se reconcilia con el odio, porque el odio es padre de la muerte. Ahora que se ha consumado el delito, ahora viene Dios otra vez, pero ya no es padre, ahora es juez. En ese momento no hay otros tribunales que vayan a intervenir, sino que le toca a Dios mismo. Hay una víctima inocente, hay un criminal culpable. Y es culpable porque le han avisado antes, está amonestado. Él sabía el peligro. No puede alegar, hombre, no sabía lo que hacía, fue un arrebato. No, se lo han dicho ya de antemano. Por lo tanto, es claramente culpable. Entonces, tiene que intervenir el Dios. Y entabla una especie de proceso con esa especie de interrogatorio, pero empleando las formas clásicas del proceso judicial bíblico. O sea, una de las formas clásicas se encuentra por todas partes en los profetas, en los salmos, etcétera, es ¿qué has hecho? El reo tiene que dar cuenta de sus acciones, confesándolas, o explicándolas, o negándolas, pero esto de manera que aquí estamos en un lenguaje típico, no individual, sino típico, es normal. En cualquier requisitoria judicial o también requisitoria de tipo de querella de dos, encontramos estas fórmulas. O sea, la primera es ¿qué has hecho? Bueno, te pregunta, ¿dónde está Abel, tu hermano? Recuerden a Adán, ¿dónde estás? La pregunta. Y es notable en esta pregunta de Dios el apelativo.
aquí, o sea, cuando Dios está hablando ahora como juez, es el tema de la hermandad, está claro. De manera que, ¿dónde está Abel, tu hermano? Caín se excusa y contesta, no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Aquí hay dos cosas, esta afirmación, no sé, y luego después esta especie de excusa a la pregunta de Dios contesta con otra pregunta. ¿Dónde está tu hermano? ¿Y a mí qué? ¿Es que yo tengo que averiguar por dónde anda mi hermano para dar razón de él? Ya es adulto, ya sabe moverse. Lo primero que dice no sé es una mentira simple al juez que lo ve todo. Pero más grave es lo otro. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Porque en esta pregunta desafío no acepta su culpabilidad. Pero no acepta su culpabilidad, ¿por qué? Porque no ha aceptado la hermandad. Porque si es hermano, tiene que ser custodio. Y si no quiere custodiarlo, es que no es hermano. El que se desentiende reniega de la hermandad. No solo el que mata, sino el que se desentiende. ¿Y yo qué tengo que ver con él? Entonces no eres hermano. Y en esta frase, Caín está renegando de la hermandad. O sea que es otro nuevo delito el que añade. Podríamos nosotros decir, sí, por ser hermano, pero además es el mayor. Siendo el mayor, tiene una cierta responsabilidad respecto al otro. En la sociedad que da privilegio al mayor también le da obligaciones mutuas. Esta es la pregunta, la tremenda pregunta de Caín, que es de estas frases que son permanentes. Tanto la pregunta de Dios, ¿dónde está Abel, tu hermano?, como esta de Caín, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Llegará un momento en que Job retuerza esa frase en un momento patético, pero refiriéndose a Dios vigilante del hombre, ¿no? Job quiere que Dios le deje en paz para poder vivir tranquilo, pero eso ya es una lectura muy apasionada de Job. Entonces, frente a esta negación del hecho y de la exigencia de hermandad, que es el mirar por él, el preocuparse de él, entonces ya Dios tiene que actuar de otra manera. Si Caín hubiera confesado, podría haber pedido perdón. La confesión Dios la acepta. Dice San Ambrosio, el que confiesa mueve a compasión al juez. Confesar el delito, no declinar la responsabilidad antes de reconocerla, es ya sufrir la vergüenza del pecado, es ya una porción del castigo. Pero pondera la respuesta del fratricida, no sé, primero niega, como si el juez fuera ignorante, rehúsa el deber de custodiar al hermano como hombre desnaturalizado, rehúsa al juez como si no hubiera sometido a su decisión. Qué extraño que no sienta piedad el que desconoce a su autor. Estas son palabras de San Ambrosio en su tratado de Caín y Abel. Entonces, como él niega, el juez apela a una prueba. Esto estamos completamente en formas judiciales. O sea, hay una prueba. Y la prueba es la sangre. Y entra esa frase tan conocida que ha pasado a la lengua castellana, que es la sangre clama al cielo. Nosotros decimos una cosa que clama al cielo. Esa expresión castellana de clama al cielo es una expresión bíblica. Y fundamentalmente es la sangre. La visión de ellos es en una cultura muy poco organizada todavía, la justicia es bastante primitiva. Entonces, si hay un homicidio, la sangre queda en tierra, a flor de tierra, y ese color y calor, ¿no?, está llamando al cielo, gritando, expuesto allí sobre la tierra. De manera que el homicidio ya, por su naturaleza, pide justicia a los hombres, pero si los hombres no la hacen, entonces clama al cielo. Estamos ante una metáfora muy bella, porque es lo que decimos nosotros una reclamación judicial.
una querella, una reclamación. Pero aquí, como los jueces humanos no intervienen, entonces clama al cielo. Y también en castellano tenemos la frase correlativa, que es echar tierra. Cuando decimos, hombre, la policía ha hecho tierra al asunto, el gobierno ha hecho tierra al asunto. Echar tierra es, con tierra, tapar la sangre para que no se vea. En el momento que la he tapado yo, no clama al cielo. Esas dos expresiones castellanas, del clamar al cielo y echar tierra, vienen de la Biblia. Y creo que son muy bellas, que son muy significativas y son muy actuales. Entonces, pero para Dios no vale, porque Dios ha escuchado el clamor de la sangre. Y entonces Dios, que es defensor de la vida, no se puede inhibir. Y viene esa dimensión del Goel, del vengador de la sangre, es decir, el que reivindica los derechos de la vida. Y bueno, no ha pasado nada, no puede ser. El Dios de la vida no puede decir, bueno, no ha pasado nada, bien, no. Eso es inconciliable con el Dios de la vida. El Dios de la vida no puede inhibirse ante el homicidio. ¿Cómo será su actuación? Eso ya será otro paso. Pero pensar, imaginarse un Dios que se inhibe frente a la violencia y el homicidio culpable, ese no es el Dios bíblico. Por lo tanto, no es el Dios verdadero. No es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces la prueba es palpable, la sangre clama al cielo y añade una frase intrigante, curiosa, ¿no? Que es esta frase que la tierra ha abierto las fauces, ¿no? Dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por eso te maldice esa tierra que ha abierto las fauces para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el campo, no te entregará su fertilidad. Femenina, ¿no? Bien. ¿Qué es esta frase? Es curiosa. ¿Por qué? ¿Qué entra ahí la tierra? La tierra, dice, ha abierto sus fauces, es el Seol, donde va a entrar la vida, en la sangre está la vida del hombre, en la concepción antigua, entonces esa vida derramada violentamente ahora baja, y la tierra la chupa, abre las fauces y baja una vida humana al Seol. Pero al entrar esa sangre homicida, la tierra se rebela y maldice al hombre asesino. Y la tierra, que es materna, porque es fértil, al hombre varonil, con el arado que abre el seno de la tierra, está acostumbrada la tierra a entregarle la fertilidad materna. Pero cuando la tierra ha sido profanada por una sangre homicida, entonces rehúsa la fecundidad. Esa sangre no fecunda la tierra, sino todo lo contrario. Es decir, hay algo aquí que en terminología moderna podríamos llamar una venganza ecológica. Es decir, es como si la violencia, la explotación organizada y sistemática no trae fecundidad, sino esterilidad. El hombre no está totalmente desligado de la tierra ni la tierra del hombre. Una organización, una manera de explotar, de trabajar la tierra que se basa en la explotación, que crea miseria y homicidio, esa no va a fecundar la tierra. ¿Esto cómo se ve? Bien, esto yo diría que es un pensamiento que tiene raíces bíblicas. Yo lo formulo de esa manera, es una formulación completamente moderna, ¿no? No voy a atribuirle al autor, sino que procuro traducir a categorías modernas una cosa que me encuentro en el texto. Y por eso mi traducción es la venganza ecológica de la tierra. La tierra se niega. Y lo segundo, como no puedes quedarte como agricultor, el agricultor está en una zona fértil, entonces tendrá que alejarse de la zona fértil, que es el destierro perpetuo, y entonces empezará una vida errante, a la deriva, que es un poco como la de Adán y Eva expulsados del paraíso. Pero observemos que Dios no impone la pena de muerte, que sería lo lógico, porque el homicidio llevaría la pena de muerte.
En cambio, ni Adán y Eva han sido condenados a muerte, ni Caín es condenado a muerte. Y patéticamente es extraño este dato, que aquí el único que muere es el inocente. Adán, Eva, Caín. Dios los castiga pero los perdona. Y en cambio muere el inocente. Y eso también es enigmático. Quizá eso no tenga respuesta hasta el Nuevo Testamento, según la versión de la carta a los hebreos, y una sangre que grita mejor que la de Abel, que dice la carta a los hebreos, la muerte del inocente. Ahora, el texto bíblico no comenta, sino que sencillamente me está presentando unos hechos en que aquí al final me encuentro con una muerte que le ha producido el pecado, pero no es la del culpable, sino que es la del inocente. Vale. Esta es la sentencia de Dios. Está demostrada la culpa, por lo tanto, él va a sufrir la maldición de la tierra. Dios no le maldice a él, sino la tierra misma maldice a este hombre. Y Dios lo expulsa y tendrá que andar lejos. Y en este momento en que ya no puede negar, entonces cuando se ve totalmente responsable y además con la agravante de su actitud en el juicio, porque ha dicho mentira, como si fuera un perjurio, y ha renunciado a la fraternidad, o sea, su actitud en el juicio es casi tan grave como lo que ha hecho antes, al sentir, ahora siente en la condena, siente el peso de la culpa. La culpa lo tiene muy bien estudiado Paul Ricoeur. Dice, la culpa, hay un primer momento en que se siente como mancha, es decir, como algo inevitable, como contagio. Después hay un segundo momento, una segunda visión, en que se ve como transgresión, como un límite que el hombre traspasa. La visión de la culpa como mancha deja la culpa un poco como extrínseca y no subraya la responsabilidad del hombre. En cambio, la visión de la culpa como transgresión es dar el paso, transgredir, ¿no? Dar el paso de una norma, una prohibición, un mandato. Entonces es un acto que el hombre comete, ahí aparece más clara la responsabilidad. Y la tercera metáfora de la culpa es el peso, y el peso dice la responsabilidad. Entonces, una vez que ha hecho el hecho, uno carga con él la responsabilidad. Pues aquí Caín siente el peso de la culpa y lo siente en el castigo de Dios, que se siente abrumado. Hay un salmo, el Salmo 65, en que dice: nuestros delitos nos abruman, tú los perdonas. El hombre se siente bajo un peso, que es el peso de su propia acción. La propia acción es lo que pesa, no hace falta la intervención de Dios, o no haría falta. Y frente a esto, ahora Caín va a contestar a Dios, el hebreo convicto. La frase hebrea es un poco ambigua. A mí me parece que prefiero esta traducción frente a otras. Mi culpa es demasiado grave para soportarla, o sea, estoy abrumado por ella. En cambio, hay otros que traducen: mi culpa es demasiado grave para ser perdonada, porque el verbo nasa significa perdonar. Algunos prefieren esta y dicen que aquí Caín desconfía de la misericordia de Dios, ¿no? Otros: mi responsabilidad me abruma, esta es buena, ¿no? Mi castigo es demasiado grave para tolerarlo, como diciendo que Dios me impone una pena demasiado fuerte. No creo que sea esa la traducción. Son variantes de traducción. A mí me parece que la que mejor responde es ese descubrimiento ya inevitable, o sea, eso ya no lo puede eludir. Entonces descubre plenamente su culpa y su responsabilidad y que la pena es merecida, pero entonces ya no tiene fuerzas. Y esto también nos revela algo profundo del hombre, para nuestra misericordia, nuestra compasión, como el hombre que es capaz de cometer un delito, a veces no tiene fuerzas para soportar las consecuencias. Y entonces, ¿quién le va a ayudar?
y siente, claro, el deseo del perdón, y de ahí puede surgir el afán desesperado de alguien a quien acudir, de una madre, de un padre, que le pueda levantar esa carga que él mismo se ha echado encima, y que, como él mismo se la ha echado encima, pero ahora es demasiado fuerte. Entonces, ¿cómo es posible que el hombre se condene a sí mismo a algo más fuerte que él? Eso también es un enigma. Pero aquí yo creo que es donde entra un sentido del perdón en una dimensión existencial honda y profunda. Bueno, que ahí realmente en este momento nosotros sentimos una cierta compasión por Caín, ¿no? En el relato, sin querer, ay, pobre Caín. Y esto es un acierto, yo creo que del narrador, porque Dios también, después de todo, va a sentir una cierta compasión por Caín. Dirá el Salmo bellísimo, Salmo 103, como un padre se apiada por sus hijos, el Señor se apiada, porque Él conoce nuestra hechura, conoce nuestra pasta. Y añade otra frase que es un poco más difícil, esta, que es una serie de condicionales. Yo la divido las frases entre dos condicionales, una oración principal y una consecutiva, consecuencia. Podrán a veces encontrar otras traducciones algo diversas. A mí me parece que esta es la que explica mejor todos los datos. O sea, las dos condicionales. Si hoy me expulsas de la superficie de la tierra, se entiende la tierra de cultivo, y tengo que ocultarme de tu presencia, ha perdido el trato familiar con Dios. O sea, hay dos cosas. Pierde la tierra de cultivo y con ella el trato con Dios, doble dimensión. O sea, si tú haces eso, que yo estoy lejos de esta tierra y lejos de Dios, entonces, oración principal, andaré errante y vagando por el mundo. Y consecuencia, cualquiera que me encuentre me matará. O sea, tú no me condenas a muerte, pero me condenas a una situación de radical inseguridad. Yo estaré a merced del primero que se encuentre conmigo. Y que se encuentre conmigo que legítimamente me matará invocando que soy un homicida. Bien. Claro, aquí, imagínense que queremos leer esto en clave de crónica, de hechos, como si fuera la Biblia, narración de sucesos. ¿Quién es ese que le puede matar? Si no existe en el mundo más que Adán, Eva y Caín. No hace sentido. Entonces hay algunos santos padres que dicen, bueno, pues una fiera. No. La expresión esta es cualquiera. ¿A qué se refiere? Se refiere a la legislación israelítica conocida sobre el homicida y el vengador de la sangre. Entonces hay una legislación en que uno de la familia, etcétera, tiene que ejecutar la justicia vindicativa, o sea, castigar al homicida. Y el homicida tiene sentencia de muerte en aquella cultura. Por lo tanto, está aquí metiendo un elemento de la práctica judicial, de la legislación penal de Israel. Entonces, según esa mentalidad, este homicida que va vagando por allí escapándose, ese es el homicida. Entonces, si no le mata a otro, le mato yo. Y entonces estoy cumpliendo una acción legal. Esto es para que entendamos la manera de pensar en que el autor, desde su cultura, está proyectando en los sucesos toda esta visión judicial, como a Dios me lo presenta también como un juez, etc. O sea, es lo que siente ahora Caín, esa maldición. Primero, su cultura, el agricultor, la ha perdido. Después, la cercanía de Dios, esa relación con Dios religiosa que hemos visto, la ha perdido. Entonces, la vida que inaugura es una vida errante, indecisa, sin hogar, sin patria, sin familia. Y además, constantemente y legítimamente amenazada. Esa triste existencia de Caín. Y Dios le contesta con esta frase: no es así. El que mate a Caín lo pagará multiplicado por 7. Es decir, no acepta Dios que por una muerte, la solución de una muerte sea crear otra. O sea, como ha habido una muerte, pues matemos al otro
Entonces, ¿qué sacamos? Pues 2 en vez de 1. ¿Realmente soluciona eso? O más bien es multiplicar muertes. Por eso se dice lo pagará multiplicado por 7, una manera de decir que no va a ser de esa manera. Y el Señor marcó a Caín, la famosa marca de Caín, que si era un tau o lo que sea, que en el sentido de que es proscrito. Aquí lo único que hace sentido es una señal, la que sea, lo dice el autor, que indica la jurisdicción exclusiva del Señor. Nosotros creo que lo entendemos muy bien el concepto. Aquí Dios es el que ha juzgado, el que ha sentenciado a Caín. Por lo tanto, cae exclusivamente bajo su jurisdicción. Y a nadie le toca tomar venganza, sino que eso es jurisdicción de Dios. Y en prueba de ello le pone una señal. Este entra en mi jurisdicción. ¿Cómo será? ¿Qué es lo que pasará? Eso me toca a mí. Que esto lo desarrollará, esto aparecerá en otra serie de textos de otra manera, que es cuando el hombre no toma venganza, pero sí apela a Dios. Señor, véngame de mis enemigos, o Señor, tal, todas esas expresiones que no serán cristianas, pero que en el Antiguo Testamento están en función, prácticamente es una manera de decir, yo no voy a tomar venganza por mi mano, pero que Dios me haga justicia. Entonces se pasa la responsabilidad a Dios. Viene a ser un poco la contrapartida, la correlativa. O sea, Dios pone la señal bajo mi exclusiva jurisdicción. Pero es que es una homicida, yo quiero matar. Lo que sea, no es competencia tuya. Ahora es puramente competencia mía. Este es lo que hace sentido en el contexto. Que es un castigo, pero al mismo tiempo un castigo que ha sido limitado. No ha sido el castigo de muerte. Y la relación con Dios de alguna manera le pertenece a Dios, pero ha fallado esa cercanía, esa presencia de Dios. Y ha fallado porque ha fallado su condición de hermandad. Fallando la hermandad, falla la filiación. Y Caín no puede sentir a Dios próximo o cercano. Dios lo aleja. Podemos decir que Dios lo aleja o que Él se aleja, porque al renegar de la fraternidad está renegando de Dios, se está alejando de Dios. Y Caín se alejó de la presencia del Señor. Es la frase. En la frase final, más que decir, y Caín se alejó de la tierra de cultivo, y Caín se alejó de la presencia del Señor y habitó en vaga tierra al este de Edén. Este tema de Caín y Abel, os hago unas breves indicaciones, tiene resonancia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En Malaquías 2:10 leo estas frases. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó el mismo Dios? ¿Por qué entonces traiciona uno a su hermano, profanando la alianza de nuestros padres? Yo creo que en el contexto de Malaquías no tenemos todos un solo